en esta primera sesión de rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. Los temas para estas dos primeras sesiones, porque en este caso lo que vamos a abordar en esta primera videoconferencia va a ser, digamos, el tratar de uno de los instrumentos que se trata, en este caso, de lo que es rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, en este caso de la modalidad de EBR y EVA. ¿Bien? Y el día de hoy trataremos dos desempeños. El desempeño involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y el desempeño promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Para mañana, que es la siguiente fecha de la videoconferencia, que se va a realizar a partir de las 3, en este caso, mañana es a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde. ¿Ya? Se van a presentar 3 desempeños. El desempeño evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, seguido de propicio un ambiente de respeto y proximidad, y por último, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Como objetivo que tenemos nosotros para estas 2 horas de videoconferencia es que ustedes reciban las orientaciones sobre los procedimientos de aplicación y calificación del instrumento Rúbricas de Observación de Facilitación de Actividades de Aprendizaje EBR y EBRA dentro de este marco, ¿no?, de la etapa descentralizada del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial, porque es uno de los 3 instrumentos que el comité de evaluación debe aplicar a todos los que forman parte, ¿no?, han pasado a esta etapa descentralizada. Bien. Vamos a empezar entonces con este instrumento, ¿no?, el instrumento Rúbricas de Observación de la Facilitación de Actividades de Aprendizaje de EBR y EVA, ¿no? Recordemos que es uno de los instrumentos que valoran lo que es la competencia pedagógica del docente, ¿no?, en este caso del postulante. ¿Ya? Ahora, como consideración general, debemos tener en cuenta que esta aplicación del instrumento consiste en que se tiene que observar el desenvolvimiento del postulante durante el desarrollo de una actividad de aprendizaje frente a los estudiantes de este grupo de inscripción al cual está postulando. O sea, implica estar observando, ¿ya?, observando y recogiendo evidencias de ello. Para ello, ustedes como comité tienen que estar al menos convocarlos, al menos darles esa convocatoria con 3 días de calendario de anticipación, de antelación a la aplicación de este instrumento, indicando la fecha, la hora y el lugar en el que se va a realizar la actividad. Ahora, el medio de convocatoria, que también es bastante importante que lo tengan ustedes en cuenta, es que debe ser escrito, ya sea un oficio, un correo electrónico, otro medio escrito que ustedes consideren como comité, y contar con la evidencia de haberla remitido y la confirmación de la respuesta del postulante. Tiene que estar la confirmación de haberla recibido. Para ello, ustedes pueden utilizar en el instructivo que les he indicado y que ustedes también tienen acceso, espero que lo tengan nuevamente y lo puedan descargar. En el anexo 1 del instructivo ustedes encuentran un modelo, el cual lo pueden, digamos, asumir como tal o modificar de acuerdo a lo que ustedes consideren, pero siempre tengan en cuenta lo que tienen que informar en la convocatoria, ¿no? Empezando por lo que es la fecha, la hora y el lugar en que se va a realizar la actividad. En caso de que el postulante requiera hacer un traslado de una región distinta donde reside, ustedes deberían coordinar previamente con él la fecha de la aplicación del instrumento. Entonces, ustedes también como comité, para esta aplicación se tienen que asegurar de brindar la misma información a todos los postulantes. Esa información que va acompañado en la convocatoria. Bien. Bueno, también es necesario que recuerden que tienen que convocar a los estudiantes de acuerdo con el grupo de inscripción al que postula el docente, ¿no? La norma técnica nos indica que para el caso de las modalidades EBR y EVA, al menos se debe contar con 5 estudiantes. Dentro de la información que va a estar en la convocatoria, ¿no?, tienen que informar al postulante lo siguiente, que la observación, o sea, el desarrollo de la actividad debe estar entre 45 y 60 minutos. Tiene que saberlo. Ok, ya está publicado. Igual le informan, es parte de la función del comité. Tienen también que informar de la edad, el grado ciclo, el nivel y la modalidad del grupo de estudiantes convocados, así como las características de los estudiantes y el contexto de la institución educativa. ¿Bien? También tienen que informar con qué materiales y recursos educativos están disponibles para que puedan desarrollar esta actividad de aprendizaje. Como estamos en etapa de desarrollo escolar, ¿no?, en este caso durante el año escolar, tienen que ustedes también informar cuál es el nivel avance de la programación curricular del docente que es responsable del grupo de estudiantes convocados. Aquí no se les dice que ustedes tengan que dar el tema, sino tienen que decir en qué nivel de avance está para que puedan ellos programar esta actividad de aprendizaje. Ahora, en caso, esto también es importante resaltarlo, en caso esta actividad o la aplicación de ese instrumento sea aplicado dentro de lo que es el idioma inglés o una lengua originaria y ninguno de los integrantes del comité domine el idioma o la lengua originaria, quien preside el comité debe informar esta situación, ¿no?, ¿a quién?
al UGEL o al ADRE, ¿no? Respectivamente, cuál es el eje de la cual depende, ¿no? Ahora, ¿con qué finalidad? Con la que se cuente con un apoyo, ¿no?, a estos comités de evaluación de algún miembro de la comunidad educativa que domine el idioma o la lengua, en la que ésta se vaya a realizar la actividad, ¿no? Ahora, salvo tenemos que precisar que dicho miembro de apoyo no debe tener parentesco o afinidad con los postulantes ni formar parte del comité de evaluación. Los desempeños que son valorados en este instrumento, ¿ya?, son 5, ¿ya? Son 5. Pero estos desempeños incluyen aspectos sustantivos y observables en el aula que están vinculados al dominio 2. Quiere decir dominio 2, que es la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes dentro del marco del buen desempeño docente. Ahí son desempeños que incluyen aspectos sustantivos y observables, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Por eso son 5 los desempeños. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, que esos 2 desempeños los veremos el día de hoy. Mañana estaremos viendo los 3 desempeños. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Son 5 desempeños que son valorados a través de este instrumento. Por tanto, tienen que tomar en cuenta ustedes que al momento de aplicar este instrumento no se va a valorar la didáctica específica del área. ¿Qué quiere decir? Los enfoques propios del área no se van a valorar. La determinada metodología tampoco se va a valorar, ¿no? Los conocimientos disciplinares que implican el planteamiento de la actividad no está en juego aquí. No se va a valorar si conoce tanto de lo que está tratando, realizando en la actividad, si los conceptos conectan o no se está valorando. Así también como aspectos específicos relacionados al grupo de inscripción. Supongamos en el caso de Eva, no estamos viendo si domina lo que son los principios de la andragogía, por decirlo, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que son valorados estos 5 desempeños. Ahora, para la aplicación, y en este caso aplicación y calificación del instrumento, todo ese proceso implican 3 pasos, ¿no? 3 pasos que los cuales ustedes como integrantes del comité de evaluación deben tomar en cuenta. El primer paso es la preparación para la aplicación del instrumento. Veremos, claro está, cada uno de ellos. El segundo paso es, ya propiamente dicho, el día de la observación de la actividad del aprendizaje. Y posterior, ya cuando se acabó de registrar, viene lo que es la calificación del desempeño, que tiene 2 momentos. Veamos cada uno de ellos. En cuanto a la preparación para la aplicación del instrumento, los integrantes del comité de evaluación tienen que programar las aplicaciones para cada postulante a su cargo, distribuirlas, ¿no?, en el tiempo. Tenemos todavía un tiempo para aplicarlas y ustedes tienen que programarlas de tal manera que no se sientan muy, digamos, atareados en esta etapa, ¿no?, y tengan la mejor forma de distribuirlos. También ustedes deben revisar cuidadosamente el capítulo 3 del instructivo para el comité. Este instructivo que le hemos dicho que ustedes tienen que descargar, y espero que lo tengan en mano y lo pueden ir subrayando, tienen que revisar cuidadosamente el capítulo 3 porque están ahí también la descripción de los procedimientos que estamos tratando el día de hoy. Asimismo, el mismo instructivo ustedes tienen que revisar cuáles vienen a ser las rúbricas, las orientaciones de las rúbricas, los desempeños evaluados están en el anexo 2 de este instructivo que corresponde a las modalidades de EBR y EVA. Esto es previamente a la aplicación del instrumento. Entonces, antes de la observación, el comité antes de la observación, entonces el día de la observación, ya estamos en el día de la observación, el día que se ha sido planificado, ustedes deben tener con todo listo con el material empleado para recoger evidencia, sea sus lapiceros, procuren tener más de uno, porque a veces no pinten y se imaginan ustedes no tener que registrar y desplazarse para hacerlo, ¿no? Entonces tienen que tener las suficientes hojas o un cuaderno de apuntes donde permitan ustedes cómodamente estar anotando lo que van a registrar. También en ese espacio ustedes tienen que informar al postulante el tiempo, ¿no? El tiempo en este caso ya lo sabe, pero ¿qué va a pasar si se extiende más allá de los 60 minutos? ¿No? En la cual ustedes les tienen que informar que concluida con ella, pero que el registro de la observación ya habrá finalizado, ¿no? Entonces, si pasó los 60 minutos, decirle que ya habrá culminado el registro de la observación. También tienen que informarle que cuentan con unos minutos para que se presenten ante los estudiantes. Como es la primera vez que tienen contacto con ellos, pues denle un minuto para que se pueda presentar con ellos, ¿no? En ese momento, antes también de la observación, es importante que el postulante les explique en qué consiste la actividad de aprendizaje y acuerdan esta señal de inicio, ¿no? Decir, voy a empezar o alguna otra señal. Cuando diga voy a empezar
o cuando hago una palmada, es ahí donde voy a empezar. Es la señal de inicio. Es importante saberla para que ustedes empiecen ahí a hacer el registro. También es importante que ustedes puedan seleccionar en un lugar en la que tengan también una buena visión y una buena actuación del postulante. Y en este, bueno, la buena visión de la actuación del postulante y además que puedan escuchar la respuesta de los estudiantes que están ahí. Bien, esto claro, ustedes deben tener el criterio de no interrumpir el espacio correspondiente para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Propiamente dicho, ya cuando empieza la observación, o sea, ya el docente va a iniciar, la observación cuando empieza, se empieza con la señal acordada, si dice, acá empezamos, en ese momento empiezan a registrar, lo primero que tienen que registrar cada integrante que participa de esta observación es la hora de inicio, anotar la hora de inicio, y luego es importante también empezar a anotar todo lo que sucede, todo lo que acontece en la actividad de aprendizaje. En especial, y lo que va a nuestros ojos, perdón, lo que tenemos en nuestros ojos es tomar nota de todas las acciones que realiza el postulante, cuando les hace preguntas, cuando le propone una actividad, en fin, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero igual es importante tener en cuenta qué es lo que vamos a anotar. Ahora, el registro consiste en seguir atentamente sin intervenir el desarrollo de la actividad, como ya hemos dicho, es anotar, seguir, observar qué se realiza, anotarla, pero no estamos como integrantes de observadores, participando en la actividad. No intervenimos, eso no se puede. El postulante es quien está siendo observado y quien tiene que demostrar su desempeño. Si la actividad en este caso se extiende un poco más allá del tiempo establecido, está entre 45 y 60 minutos, se extiende un poco más, ustedes hacen una marca, una raya en su hoja, ¿no? Estén tomando notas, apuntando el tiempo que ha transcurrido, 60 minutos, y pueden continuar con el registro en el caso de que esté cerrando la actividad o que exista un diálogo, una interacción. De no darse ese caso, ustedes interrumpen el registro, pero esperan a que el postulante culmine con la actividad. Cuando ya se haya culminado la actividad, ¿no? Cada integrante del comité de evaluación que ha participado en esta observación se dirige a un lugar apartado y libre de interrupciones. ¿Con qué finalidad? Que ustedes puedan organizar lo que han anotado, organizar las evidencias que han recogido durante la observación. Solo en esos casos, ¿no? En esos casos, en lo que la observación de la actividad haya participado un apoyo, ya que se haya realizado en el idioma inglés o una lengua originaria, es quien el apoyo les brinda a ustedes las tomas de notas. Ahora, la función del apoyo va a acabar cuando ustedes tengan ya su registro completo, ¿ya? Entonces, el apoyo no forma parte del proceso de calificación, no forma parte de ese proceso, solamente de la aplicación, y la aplicación termina cuando ustedes hayan registrado las evidencias. Ahí termina el apoyo. Ténganlo en cuenta esa parte. Entonces, cuando ustedes han registrado, lo que tienen que evitar en todo momento que registren alguna conclusión, alguna apreciación, una interpretación de lo que ha realizado el postulante en aula. Fíjense, las dos columnas son completamente diferentes, porque en una sí se dice, donde dice sí son ejemplos, se dice qué es lo que realmente ocurrió e hizo. El docente formula preguntas a diferentes niños cuando los estudiantes comparan el material concreto. Es muy diferente decir, ¿no? Que no es ejemplo. El docente genera confianza a los estudiantes que participan en la actividad. Nos dice que ha generado confianza, pero no nos dice qué hizo. Qué ocurrió no dice, sino es una interpretación. Lo que debemos anotar de la observación es qué ocurrió, qué hizo exactamente. Tratar de escribir lo que hizo. El siguiente ejemplo dice, cuando un estudiante interrumpe la explicación de su compañero, la docente le dice, es importante escuchar a tu amigo, respetemos los acuerdos de convivencia. Es lo que realizó frente a algo. Pero no es un ejemplo, digamos, de esta conducta que han sido observadas, que diga, la docente maneja muy bien las emociones de los estudiantes dentro del aula. Es una apreciación a partir de lo que ha visto, sí, pero no va a decirnos qué realmente hizo. No es una evidencia y no va a permitir valorar, como vamos a ver más adelante, el desempeño porque no nos dice exactamente qué acciones realizó. Bien, continuamos entonces. Ahora, para calificar, ya es el tercer paso, ¿no? Ya hemos visto lo que es la preparación, ¿no? Lo que es la observación y ahora vamos a la calificación. Contamos con unas rúbricas, ¿no? Las rúbricas, en este caso las rúbricas. Las rúbricas como tal, en este caso, tienen, ¿no? Siempre tienen un nombre, ¿no? El nombre de desempeño que se va a hablar. ¿Por qué tiene un nombre de desempeño? En este caso son 5 rúbricas. La finalidad es que ustedes recuerden, ¿ya? O que, bueno, les precisamos que como son 5 rúbricas, cada rúbrica se evalúa de manera independiente. Entonces son 5 desempeños y habrán 5 rúbricas. Y cada rúbrica tiene el nombre del desempeño al cual está siendo valorado.
así también como las definiciones de lo que implica, qué es lo que se está valorando y los aspectos que son conductas observables, ¿no? Que estamos viendo que se van a realizar. Estas conductas observables pueden estar referidas fundamentalmente al docente, pero en algunos casos pueden estar referidas a algunas acciones del estudiante, como el hecho de levantar la mano, o el que sigan las normas de convivencia, o el que responden, el que dan, digamos, una evidencia de que a la respuesta de cómo trabaja, ¿no? Pero fundamentalmente es acciones del docente de la que está realizando. Vemos que está organizados en niveles, del nivel de logro, del 1, 2, 3 y 4, y cada nivel tiene dos tipos de descripciones. Una descripción general, que está en negrita, que la vemos ahí, ¿no? Y una descripción específica, en la cual es más detallada lo que dice la general. La general es como para darnos una idea de lo que se está observando, lo que se ha sido, digamos, observado a partir del desempeño que hemos registrado, ¿no? Y la específica son una serie de atributos que nos dice que deben tener en el registro, en las evidencias deben contarlas para decir que sí están presentes o no. También tenemos algunos conectores y cuantificadores. Tenemos el conector, como vemos ahí, el I, ¿no? Tenemos I, en algunos nivel 4 se pueden ver que hay 3 I dentro de un atributo y otro. También vemos en el nivel 1 que existe un O. Cuando decimos que es I, estamos afirmando de que deben cumplirse ambas condiciones o todas las que están enlazadas con el I. Cuando decimos que es un O, estamos diciendo que pueden cumplirse o uno o lo otro o ambas. Pero en el caso del I, sí tienen que cumplirse las que están establecidas. Cuando hablamos de cuantificadores, son proporciones que se establecen, ¿no? Por ejemplo, puede ser al menos la mitad, la mayoría, casi, ¿no? En este caso, casi todos nos dicen que como un nombre bastante, digamos, de establecimiento de proporción, que nos va a decir cuánto es más, cuánto más o cuánto menos se deben, en este caso, presentarse esas conductas, ¿no? Acá dice al menos la mitad de estudiantes, entre paréntesis, con el 50% más, ¿no? Entonces, así tenemos que ver la rúbrica que nos va a ayudar después, ¿no? Con las evidencias a establecer el nivel de calificación. Continuemos. Ahora, les había anticipado que la calificación, tal como dice en nuestro instructivo para el comité de evaluación, acá tenemos una página, que dice en la página 25, en la mayoría de diapositivas, si han dado cuenta, aparece esa número de página para que ustedes se vayan ubicando y siguiendo, ¿no? Siguiendo esta videoconferencia y las que vengan también, ¿no? Cuando tengan el número de página. De manera individual, cada integrante, cuando ya ha organizado, o sea, ya organizó sus evidencias, ¿no? Ya aquí está solo, de manera individual, no está el apoyo, porque el apoyo ya no participa de la calificación, el apoyo terminó con el registro, ¿no? Con el registro de las evidencias. Aquí ya no está el apoyo. Cada integrante procede a calificar el desempeño del postulante, ¿no? Para ello hace uso de la rúbrica que hemos visto y de las orientaciones que son brindadas en el anexo 2. Ahí están las orientaciones por cada desempeño. Entonces, para calificar el desempeño se tiene que hacer una lectura de las descripciones, de las 4 descripciones que hemos visto que están dentro de los niveles, ¿no? Acá vuelvo a repetir la diapositiva anterior. Fíjense, las descripciones de cada uno de estos niveles es la que se debe hacer lectura, ¿no? Para poder establecer la calificación. Entonces, al revisar los apuntes, las anotaciones que hemos hecho, se tienen que detener ustedes en la descripción que es más representativa de la actuación del postulante. Si hay algún atributo que en ese nivel que no se cumple, quiere decir que está escrito y no lo tenemos en la evidencia, se pasa al nivel inferior inmediato, hasta así llegar al nivel en que sí representa realmente, ¿no? El desempeño que esté realmente de acuerdo a los atributos exigidos en ese nivel. ¿Ya? ¿A partir de qué? De los registros que hemos tenido, ¿no? Una vez más, se señala que cada desempeño debe ser calificado por separado y de manera independiente, ¿no? ¿Por qué independiente? Porque de repente un postulante tenga un desempeño que sea en un nivel 4, lo demás va a tener 4. Es de manera independiente. Si de repente un postulante tuvo un nivel 2 o 1 en un desempeño, el resto va a tener un 2. No. Tenemos que calificarlo de manera independiente. No hay que dejarse influenciar por el buen o mal desempeño del postulante, ¿no? en cada uno de los otros desempeños que son valorados. Es muy importante mantener que estoy evaluando un determinado desempeño y con ello asigno la calificación. Cuando ya se tenga la calificación individual, muy importante, ¿no? Es importante que siempre esta calificación se base con lo observado durante la actividad, ¿no? Y sobre todo, que las evidencias que han sido colectadas correspondan con la rúbrica. Por eso que es innecesario, que se recomiende a ustedes como lo que van a hacer los evaluadores, que esta actividad de calificación se realice tan pronto como se pueda, ¿no? En lo posible, ¿no?
que puede ser el mismo día que se recibió la observación, ¿no? Para que tengan fresco lo que han realmente anotado y lo que han, pueda servir que se tomen notas en el registro de evidencia y la calificación del desempeño del postulante. Entonces, como ya se realizó la calificación individual, viene otro momento, donde ya aquí que se llama calificación de manera consensuada, donde los integrantes del comité, ¿no?, a cargo en este caso de la aplicación del instrumento, se reúnen y para cada desempeño van a revisar las evidencias que cada quien ha registrado. Van a socializar la calificación asignada individualmente y van a establecer la calificación que mejor refleja la actuación del postulante. ¿Qué quiere decir en esta parte, en esos tres, ¿no? Que, por ejemplo, si de repente fuimos los dos observadores o tres que estamos ahí presentes, yo le puse 2, conmigo después de la lectura le puse 3, yo 2, ¿y por qué le pusiste 2? ¿Por qué 3? Y empiezan a validar sus observaciones y tienen que llegar a un consenso basado estrictamente en lo que han recogido. Por eso es que tienen que revisar, ¿no? Revisar las evidencias, socializarlas para llegar a un consenso. Una vez que hayan llegado al consenso, no es mayoría simple, un consenso, estar de acuerdo con las evidencias, es donde en un solo formato de registro ustedes van a integrar las evidencias y asignar el nivel de logro en un solo formato de registro consensuado. Este formato tiene una sección de observaciones, ¿no? Y aquí van a registrar algunos comentarios adicionales si es que es necesario, ¿no? Bueno, pertinente explicación podría ser que cuando se reunieron, que fue la sesión observada, recibió el apoyo, ¿no?, de alguien que dominaba el idioma inglés, podría decirse, ¿no? O también otro podría ser que el registro, si el postulante presentó alguna discapacidad, en este caso puede ser visual, auditiva, motora o más de una discapacidad, y si es que empleó algún tipo de apoyo. Podrían registrarse en esa sección de observaciones. Como sistema de calificación, cada desempeño, ¿no?, que es valorado de manera independiente, cada desempeño tiene diversos tipos de logro, como hemos visto, del 1 al 4, ¿no?, que se traduce en nivel 4 en destacado, nivel 3 suficiente, nivel 2 en proceso y nivel 1 muy deficiente, ¿no? Entonces, estos niveles están redactados especialmente el nivel 3 y 4 en términos positivos, ¿no?, en la cual se enumeran las conductas que el postulante debe demostrar para ser ubicado en alguno de estos niveles. Este sistema de calificación, como vemos, describe una progresión del desempeño del postulante en estar vinculado a los aspectos que son observados, ¿no? Ahora, para establecer los puntajes de la observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, los niveles 1, 2, 3 y 4 se traducen en puntajes. Si en el desempeño tengo nivel 4, sería 4 puntos. Si se obtiene un nivel de logro 3, sería 3 puntos, nivel de 2 puntos, nivel 1, 1 punto. Como es la calificación del instrumento y hay 5 desempeños, se suman los puntajes que se han obtenido en cada desempeño y a la sumatoria se le multiplica por el factor de 2,5. Entonces ese factor de 2,5 es que determina el puntaje. Cuando ustedes ingresan al aplicativo, estos resultados se van a calcular de manera automática. Recordemos que el puntaje mínimo requerido para esta etapa de lo que es descentralizada, ¿no?, es de 30 puntos. Y el puntaje máximo que puede alcanzar el postulante con esta rúbrica sería de 50 puntos. ¿Ya? 150 puntos. Ahora, es importante también, ha habido muchas preguntas o afirmaciones que han estado circulando de que, bueno, como no alcanzó el puntaje mínimo, ya no le aplico ningún instrumento, o como que no. Independientemente del puntaje que el postulante obtenga en este instrumento, el comité de evaluación deberá aplicar los otros 2 instrumentos de la etapa descentralizada. Si un postulante pasó a la etapa descentralizada, se le aplica los 3 instrumentos. Es función del comité terminar. ¿Por qué? Porque el postulante, cuando culmine esta etapa, va a recibir su informe de resultados. Va a recibir los niveles del logro en cada uno de estos desempeños valorados y los resultados también en los otros instrumentos. De tal manera que reciba un reporte, una retroalimentación de cuál ha sido su desempeño en esta etapa descentralizada. Pues es importante aplicar, ¿no? Y también es parte de la norma técnica, nos dice que ustedes como comité deben realizar todos estos, la aplicación de todos estos instrumentos. Ahora, luego de la aplicación, como hemos dicho, se tiene que integrar en un formato único, ¿no? El formato para la aplicación es el siguiente, ¿no? Tenemos acá este formato donde se va a colocar los datos de la sede de la evaluación,
está la UGEL, la DRE, la región donde se haya aplicado, los datos del postulante, el nombre completo, el grupo de inscripción, el DNI, ¿ya? También si es que haya contado con discapacidad y anotar la discapacidad, si requirió apoyo o no, ¿ya? Alguna otra discapacidad que no esté contemplada, tienen que especificar ustedes. También están los datos de la observación, del día que fue la observación. Colocan la fecha, el lugar, la cantidad de estudiantes que participaron y así como todos los integrantes que participaron de esta etapa de calificación. En las siguientes páginas, la página 2 y 3, van a encontrar por cada desempeño un segmento en la cual van a estar ustedes que escribir las evidencias recolectadas y se recomienda, y tienen que hacerlo, que estén ordenadas de acuerdo a cada aspecto que es valorado en las rúbricas. En la última página encuentra la sección en la cual van a calificar, van a marcar, ¿no?, la calificación que han obtenido después de haber hecho este consenso, ¿sí? Y van a colocar ahí el nivel de logro alcanzado por el postulante. Como hemos dicho, de requerirse, pueden anotar alguna observación. Al final, firman los integrantes del comité de evaluación, colocando la fecha en la cual han realizado este consenso, van a firmar ustedes, todos los integrantes del comité de evaluación, con, en este caso, diciendo de que son conformes con lo que está escrito y el nivel de logro asignado. Para llegar a poder adquirir descargar este formato, bien, lo que tienen que hacer es ir a la página web, como habíamos dicho hace un momento, de evaluación docente, ¿no? Entrar a lo que corresponde a la sesión correspondiente del concurso de ingreso de la carrera pública magisterial 2022 y en ese enlace ubicar con lo que corresponde el menú, ¿no? Hay un menú desplegable que es normatividad, cronograma, ¿no?, el modelo. También hay uno que dice comité de evaluación y al desplazarse dentro del comité de evaluación, porque ahí van a encontrar ustedes también lo que son las funciones del comité, van a encontrar en la parte inferior, dice formatos para la aplicación de instrumentos y van a encontrar los 3 formatos. Y en este caso, ustedes van a descargar lo que corresponde a las rúbricas de observación de las modalidades EBR y EVA. Bien, con esta parte hemos hecho ya toda una descripción de lo que corresponde al instrumento, la aplicación de rúbricas de observación de la facilitación de la actividad de aprendizaje. Ahora le doy pase a mi compañera Rocío Maita. Vamos a presentar a continuación las 2 primeras rúbricas de este instrumento. Me estoy refiriendo a la rúbrica 1, que es involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, y la rúbrica 2 promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Bien, recuerden que hemos indicado que hoy vamos a ver estas 2 primeras rúbricas y el día de mañana vamos a ver las siguientes 3. ¿Ya? Bien, entonces ahora nos vamos a enfocar, ¿no? Vamos a concentrarnos en esta primera rúbrica que corresponde a involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Vamos a ver qué valora esta rúbrica y cómo se califica el desempeño. Bien, entonces, esta rúbrica valora en qué medida el docente logra involucrar a sus estudiantes en su proceso de aprendizaje. De manera que estos estudiantes se muestran interesados en las actividades que está desarrollando durante toda la sesión. Además, también se valora si el docente promueve que sus estudiantes comprendan el sentido, la importancia y o utilidad de lo que aprenden. Bien, vemos que esta rúbrica tiene 3 aspectos. Vamos a ver entonces cada uno de sus aspectos. Bien, el primer aspecto, como pueden apreciar en la pantalla, son las acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. El segundo aspecto, proporción de estudiantes involucrados en la sesión. El tercer aspecto es acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Vamos entonces con el primer aspecto. Bien, aquí se valora si el docente promueve el interés de sus estudiantes. Pero, ¿cuándo se dice que un docente promueve el interés de sus estudiantes?
cuando les plantea actividades de aprendizaje que son, por ejemplo, estas actividades que son desafiantes, que son motivadoras, interesantes, ¿no? Y que a través de estas actividades de aprendizaje, él busca justamente involucrar a sus estudiantes. También que les brinde múltiples oportunidades de participación. ¿A través de qué el docente podría brindar estas oportunidades de participación? Ya sea a través de trabajos grupales, a través de debates, o de repente les formule preguntas a sus estudiantes. Entre otras manifestaciones o acciones que podría realizar, siempre buscando o brindando estas oportunidades de participación. Bien, entonces, ¿qué se está valorando aquí? Que el docente justamente considere y gestione, ¿no? Durante el desarrollo de su sesión, que sus estudiantes participen, ¿no? La participación de sus estudiantes. Bien, ahora, estábamos hablando de estas actividades que el docente propone justamente para captar la atención de sus estudiantes. Y habíamos dicho, ¿no? Habíamos hablado de actividades desafiantes. Una situación o una actividad de aprendizaje se torna desafiante para el estudiante cuando éste logra realizarlo con algún esfuerzo, ¿no? Con esfuerzo. Entonces, por ejemplo, es que se le exige cierta demanda, ¿no? Cierta demanda que el estudiante pues va a lograr realizar de repente con mucho esfuerzo o de repente con ayuda. Entonces, pero va a buscar alcanzar, resolver esta actividad desafiante. Hay algunas actividades que de repente les resultan ser muy sencillas. Entonces, cuando les resultan ser muy sencillas, ¿qué va a pasar? Que ellos se van a aburrir fácilmente. Rápidamente se van a aburrir y van a dejar la actividad. Hay otras actividades, por ejemplo, que de repente les resultan muy difíciles de lograr, ¿no? En ese caso también, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que ellos, pues, como no van a poder o van a tener mucha dificultad para lograr resolver, entonces se van a frustrar y van a abandonar también la actividad, ¿no? Por ser inalcanzables, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos que considerar aquí? Tenemos que ver que las acciones que realiza el docente para promover este interés, para involucrar a sus estudiantes, tienen que ser con un fin pedagógico, ¿no? Entonces, si observamos de repente que la docente, ¿no?, quiere captar la atención de sus estudiantes solamente con tocar la pandereta, de repente lanzar una palmada o llamarlos por su nombre, o tal vez realizar una dinámica para captar la atención de sus estudiantes, eso no sería suficiente para decir que la docente está realizando esta acción, ¿no?, para captar la atención. Tiene que ser entonces con un fin pedagógico, recuerden. Entonces yo de repente, por ejemplo, ¿no?, veo que de repente algún estudiante está distraído, ¿no?, o quiero mantenerlos ahí, que estén interesados en la actividad, entonces yo formulo preguntas relacionadas al tema, ¿no?, o puedo de repente dirigir alguna acción para que ellos realicen, ¿no?, alguna acción con fin pedagógico, que de repente que salgan a la pizarra y continúen con la lectura de algún texto, de alguna ficha, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué más también tenemos que considerar aquí en este primer aspecto? Acá no se valora si es que el docente va a realizar múltiples actividades de aprendizaje, o bastaría, o de alguna manera, si es que el docente va a realizar una sola actividad de aprendizaje, ¿no?, lo que se valora es que si con esta actividad de aprendizaje logra involucrar a sus estudiantes, ¿ya? También no tenemos que ver que esta actividad se vincule directamente con los propósitos de aprendizaje. Ojo, eso no se valora aquí, ¿ya?, si es que está vinculado con los propósitos o no.
¿Qué más también tenemos que considerar en cuanto a este primer aspecto, ¿no? Es que el foco de este aspecto está en el efecto que tienen las actividades sobre el interés que muestran los estudiantes, ¿no? Los estudiantes en el desarrollo de la sesión, en las actividades que el docente está proponiendo, ¿no? Entonces, si estos muestran signos de estar interesados, ¿no? Muestran, sí, entonces, si es que ellos muestran estar interesados, ¿no? Entonces se asume que estas actividades están siendo interesantes para ellos, desafiantes, motivadoras. Bien, pero hay otro atributo que se valora en este primer aspecto, y es que si en el caso que se observara que hay estudiantes que están con bajo involucramiento, que están distraídos, de repente están realizando una actividad diferente o en forma espontánea no están participando, ¿no? Están ahí, de repente por ahí solo uno o dos están participando, el resto no lo hace en forma espontánea. Entonces, si ocurriera esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el docente para hacer o para buscar, ¿no? O promover que estos estudiantes se involucren nuevamente, para atraerlos en su actividad, ¿cierto? Para captar la atención, ¿no? En la actividad que él está proponiendo. Entonces, eso es lo que se valora, ese rol activo del docente cuando nota que hay estudiantes que no están involucrados o que presentan bajo involucramiento o que están distraídos realizando otra actividad o que de repente no están participando en forma espontánea, ¿no? Entonces, él nota esto y busca que aquellos estudiantes que aún no participan lo hagan, ¿no? Lo hagan. Y si ve que ese estudiante está distraído, ¿no? Y no está realizando la actividad, realiza una acción con fin pedagógico para volver a involucrar al estudiante en la actividad propuesta. Ese es el rol activo del docente. Bien, pero ¿qué pasa si es que no se observan el que haya este tipo de estudiantes que están con bajo involucramiento, ¿no? El docente podría alcanzar el nivel más alto de esta rúbrica siempre y cuando se cumplan los otros atributos, ¿no? Que hemos mencionado, ¿ya? Y que vamos a continuación, ¿no? A ver con respecto al segundo aspecto. Entonces, veamos el segundo aspecto de esta rúbrica, que es la proporción de estudiantes involucrados en la sesión. ¿Qué se valora aquí? Aquí se valora en qué medida los estudiantes se encuentran interesados durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, ellos están dando muestras, ¿no? De interés, ¿no? Signos de que están, ¿no? A través de sus conductas observables, ellos demuestran que están interesados en las actividades que está proponiendo el docente. Bien, aquí hay diferentes formas de que esto se puede evidenciar. Por ejemplo, observamos que los estudiantes están participando de las actividades propuestas por el docente o que están escuchando, tienen una actitud receptiva, ¿no? Están escuchando todo lo que el docente les está contando, les está explicando, ellos están manteniendo una escucha atenta hacia el docente. También lo están de repente siguiendo con la mirada, ¿no? Entonces ahí son muestras de que ellos están interesados en lo que está haciendo el docente, ¿ya? ¿Qué más? También podemos observar que estos estudiantes se están esforzando por realizar una tarea, están esmerándose, ¿no? Lo hacen con entusiasmo, ¿no? Desarrollan las tareas que les propone el docente y están ellos interactuando, ¿no? En forma esmerada, esforzados, ¿no? Y también se nota pues que las interacciones que ellos están realizando en ese momento tienen que ver o están relacionadas a la tarea que les han asignado, ¿no? Que les ha propuesto el docente que realice. Bien, además también notamos
estos signos de interés cuando los estudiantes, por ejemplo, se ofrecen como voluntarios para participar. Por ejemplo, levantan la mano, ¿no?, para responder a las preguntas del docente, ¿no? O levantan la mano y se ofrecen como voluntarios para hacer una tarea específica, o de repente levantan la mano para hacer una pregunta al docente para profundizar en el aprendizaje, ¿no?, en las ideas. Entonces pueden ellos también realizar preguntas. O de repente se muestra que ellos están interactuando constantemente y están realizando la actividad propuesta, ¿no?, principalmente. Entonces, hay diferentes manifestaciones que nosotros podemos observar para poder valorar este segundo aspecto, ¿ya? A ver, ¿qué más también tenemos que notar? Tenemos que aquí detectar si hay estudiantes con bajo involucramiento. ¿Y cómo es que podemos nosotros darnos cuenta de que hay estos estudiantes con bajo involucramiento? ¿Cuáles serían estos signos del bajo involucramiento? Es cuando estos estudiantes manifiestan de repente conductas, ¿no?, de enojo o de repente de desgano, de aburrimiento, ¿no?, entre otras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, podría ser de que estén bostezando, podría ser de repente que están recostados sobre la carpeta, o también se puede dar el caso de que ellos estén realizando una actividad diferente, distraídos, ¿no?, mirando hacia otro lado y haciendo otra cosa, conversando, jugando, ¿no? Entonces, están con bajo involucramiento. Entonces, ellos muestran esto incluso, ¿no?, porque estos son signos, de repente ustedes observan ello, pero también podrían decirlo, manifestarlo, ¿no? Dice, uy, otra vez, qué aburrido, ¿no? Se pueden manifestar de esa manera, en forma verbal también, ¿ya? Pero, ojo aquí, para considerar que ese estudiante, ¿no?, o algunos estudiantes están con bajo involucramiento, esta conducta tendría que ser sostenido durante gran parte, ¿no?, de la actividad. Tiene que ser sostenido, ¿no es cierto? No es que por un momento se observó que el estudiante bostezó y solo que bostezó y yo ya lo anoté como un estudiante que perdió el involucramiento. No. Entonces, para decir que un estudiante ha perdido el involucramiento, esto tiene que ser sostenido durante gran parte de la actividad. Es por eso que no están realizando la actividad que está proponiendo, están haciendo otra cosa, se quedó dormido, ¿no?, a lo largo de la sesión, ¿no? Entonces se pierde estas actividades, se pierden las tareas propuestas por el docente. También tenemos que tener en cuenta aquí que, ojo, esto es básico, ¿no? Lo que les decía, que no necesariamente es que se tiene que ver por un momento nada más que volteó, por un momento se distrajo, ¿no? Porque puede ser que sea por un momento, pero nuevamente, ¿no?, y esto es corto, y no se perdió nada el estudiante, ¿no?, sino que volvió nuevamente, retomó por sí solo, ¿no?, se volvió a involucrar en la actividad. Entonces, para decir que perdió el involucramiento tiene que ser sostenido, prolongado, ¿no? Entonces, dos estudiantes estaban de repente jugando, ¿no?, debajo de la carpeta, ¿no?, haciendo una actividad diferente, ¿no?, o se quedó dormido durante gran parte de la sesión, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué otro aspecto tenemos? Tenemos un tercer aspecto que se valora con este instrumento. Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Aquí se valora si el docente favorece, ¿no?, promueve que los estudiantes comprendan de qué forma lo que están aprendiendo en la sesión está vinculado a la resolución de problemas de la vida real, a la actualidad, a sus intereses, ¿no? Se evidencia cuando el docente, por ejemplo, lo señala de forma explícita. Puede ser de que el docente ¿no?, lo diga, explique con palabras sencillas, ¿no?, accesibles a los estudiantes, ¿no?, y
el docente pues les dice la importancia, ¿no? Porque esto que estamos aprendiendo, ¿no? Te va a ser útil, te va a servir, ¿no? En tu vida, en tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él explica, ¿no? ¿Para qué les será útil el aprendizaje? ¿Para qué les va a servir? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el sentido? Otra forma de que el docente promueva esta comprensión del sentido es que les plantea actividades que vinculan lo que se trabaja en la sesión con el mundo real. Es decir, ellos están trabajando en el aula y la actividad es tan vinculante con el exterior, con su contexto, ¿no? Que de por sí ya al desarrollar la actividad se trasladan automáticamente al mundo real, al exterior, ¿no? Y entonces hay una relación estrecha en donde se les da la oportunidad de que ellos solucionen problemas de su entorno, ¿no? Etcétera, ¿no? Entre otras situaciones, ¿no? Hay muchas entonces formas de cómo el docente podría aplicar o realizar actividades vinculantes con su contexto, con el medio que les rodea, ¿no? Entonces ellos de por sí ya, basta con desarrollar la actividad, ellos ya le encuentran el sentido, ¿no? Esto es evidente y claro para ellos. Bien, otra forma de manifestar esto es cuando el docente, ¿no? A través de preguntas, ¿no? A través de preguntas, les pide a sus estudiantes que expliquen cuál es la importancia, la utilidad de lo que están aprendiendo, ¿no? Entonces él le hace preguntas, a ver, ¿por qué es importante, ¿no? El que tú aprendas a elaborar una ensalada de frutas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Entonces el estudiante le va a decir, ¿no? ¿Para qué te va a servir? ¿Te servirá esto para algo? ¿Te será útil en tu vida? ¿No? Entonces el docente promueve a través de preguntas que sus estudiantes, ¿no? Expliquen, reflexionen sobre la utilidad del aprendizaje. Este tercer aspecto, ¿no? Si es que el docente, ¿no? Logra, ¿no? Manifestarlo, se evidencia en la observación de la actividad de aprendizaje que el docente favorezca. Esta comprensión del sentido, importancia y utilidad hace que el docente alcance el nivel más alto de la rúbrica, el nivel 4, ¿no es cierto? Siempre que se cumplan los otros atributos, claro está, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque justamente se ha visto de que cuando el estudiante le encuentra el sentido a lo que están aprendiendo, es el principal motivador intrínseco de su propio aprendizaje. Es por ello la importancia de este tercer aspecto. Bien, a continuación entonces vamos a ver ejemplos del registro de evidencias. Aquí les estamos presentando, ¿no? Algunos ejemplos para cada uno de los aspectos de esta rúbrica para que ustedes se familiaricen con cómo se puede registrar estas evidencias, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, para el primer aspecto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las siguientes evidencias. La docente pregunta, ahí está, ¿no? Realiza preguntas a sus estudiantes, ¿no es cierto? ¿Quién no viene hace mucho tiempo? ¿Por qué no está viniendo? Fíjense ahí la pregunta, ¿no? Luego, ¿qué más? Presenta un sobre de carta y lo pega en la pizarra. Luego, pega un papelote y pregunta, ¿qué le podemos escribir a nuestro amigo? ¿Qué le quieren decir a su amigo? Y escribe las respuestas de los niños. Luego propone que elaboren una carta para su compañero, pide que peguen sus cartas en la pizarra, se ubiquen en asamblea y pide a algunos voluntarios que lean su carta. Fíjense entonces ahí en las acciones, las actividades, ¿no? Que está proponiendo la docente, ¿no? A sus estudiantes, ¿ya? Y que con estas actividades busca involucrarlos, ¿no? En ellas. Bien, y fíjense ahí otra evidencia. Cuando nota a un niño distraído, le dice, ¿qué íbamos a hacer? ¿A quién le vamos a escribir una carta? ¿No? Entonces, fíjate, la docente notó, ¿no? Que el niño estaba distraído, ¿no? Y ella realiza una acción para volver a involucrar, ¿no? Y le hace preguntas, ¿no es cierto? Para volver a atraerlo a la actividad. Ahí está entonces una evidencia, ¿no? Del rol activo del docente, ¿ya? Cuando nota que hay niños que están callados y no participan, les dice, ¿y tú qué opinas? ¿Qué más podemos escribir en la carta? Fíjense entonces ahí está en forma deliberada el docente, ¿no?
promoviendo que aquellos estudiantes que no están participando en forma espontánea, es decir, por sí solos, ¿no? Él notó esto y más bien busca, ¿no? Promueve que ellos participen, aquellos que no lo hacen normalmente, ¿ya? Porque siempre hay algunos estudiantes que están, pues, son los que más están ahí participando, ¿no? Respondiendo a las preguntas, de repente 1 o 2, y el docente se enfoca solamente en ellos, ¿no? En aquellos que están, y el resto, ¿no? Podrían estar haciendo otra cosa, pero el docente está enfocado solamente en aquellos que son los únicos que responden, ¿no? Y no hace nada para involucrar a todos sus estudiantes, ¿ya? Entonces, ahí no se podría hablar ya de un rol activo, ¿no? Sino ahí perdió ese rol activo el docente. Y entonces no podría alcanzar un nivel alto, ¿ya? Como máximo, si es que cumpliera los otros atributos, podría alcanzar el nivel 3, como máximo, ¿no? Bien. Y tenemos otra evidencia, con respecto al tercer aspecto. La docente pregunta, ¿por qué será importante escribir una carta? Y dice, una carta sirve para poder comunicarnos las personas, ¿no? Entonces, fíjense ahí, está haciendo una pregunta acerca de la importancia de escribir una carta, ¿no? Ahí está el aprendizaje, por qué es importante que ellos aprendan a escribir una carta, ¿cierto? Ahí está la pregunta. Y ella también ahí les dice, ¿no? Acá se evidencia también que ella les dice, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Les dice por qué, responde ella. Entonces, ahí tenemos evidencia. Siempre es importante cuando hagamos nuestro registro, registrar evidencias para los 3 aspectos, ¿ya? Para todos los aspectos de la rúbrica. No se puede quedar sin evidencia, ¿no? Entonces, en el caso, supongamos que no se evidencie este tercer aspecto, ¿no? Entonces, ahí ¿qué podríamos poner? Hay que registrar, ¿no? No se evidencia o no se observan acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende, ¿no? Entonces, hay que colocarlo, que no se ha evidenciado, que no hay evidencia de ello, ¿ya? Entonces, hay que colocar. Bien, entonces, eso en cuanto a registros de evidencia. Veamos ahora la rúbrica. Ahí tienen ustedes la rúbrica, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y vamos a analizar cada uno de sus niveles, ¿no? De logro, desde el nivel, ¿no? más alto hasta el nivel más bajo. Entonces nos ubicamos en el nivel 4 de esta rúbrica. Y ustedes pueden ver ahí que hay una descripción general. Ya Eric había explicado acerca de la estructura de la rúbrica y que tenía la descripción general. Entonces veamos ahí que el docente dice involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades de aprendizaje propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden. Entonces, eso es en general, ¿no? Que nos permite tener la visión general para ser ubicado al docente en este nivel, ¿no? Para que se ubique un docente en este nivel según las evidencias que yo he observado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la descripción específica que, como ustedes pueden observar, está de diferentes colores. Cada color, ¿no? representa un aspecto, ¿no? de la rúbrica. Entonces, vamos a ver ahí, ¿no? las descripciones específicas y tenemos con el primer aspecto. El docente promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades de aprendizaje atractivas o desafiantes que captan su atención y ofreciéndoles múltiples oportunidades de participación, ¿no? Entonces, ahí está con respecto al primer aspecto. Pero también hay un atributo más que se debe cumplir en ese primer aspecto y está con el mismo color. Y dice, y está el conector, fíjense en el conector que se debe cumplir, que el docente sea activo, ¿no es cierto? En buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan, o en intervenir, ¿no? Para que todos se involucren en las actividades propuestas. De modo que si alguno muestra desgano o desinterés, el docente lo nota e intenta involucrar nuevamente, ¿no? Deliberadamente llama su atención haciéndoles algunas preguntas o invitándoles a realizar alguna tarea. Veamos entonces qué dice la descripción específica para el segundo aspecto. Dice, todos o casi todos los estudiantes, más del 90%, se muestran interesados en las actividades de aprendizaje propuestas, ¿no?
participan activamente, están atentos, concentrados, comprometidos o entusiasmados, ¿no? Entonces, fíjense, acá los estudiantes, hay diferentes manifestaciones, ¿no? De que los estudiantes están involucrados, ¿no? Hemos dicho incluso que hay sesiones de repente en donde la actividad es muy expositiva, el docente está narrando, puede estar narrando solamente una historia, ¿no? Pero la historia es tan interesante para ellos que ellos están entretenidos y están con sus caritas, se nota que están entusiasmados, ¿no? Y que están satisfechos de la historia que está contando el docente y están siguiendo con la mirada, escuchándoles atentamente, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, ahí no vamos a pretender que todos los estudiantes estén manifestando el mismo signo de interés, no, ¿no? Uno puede estar escuchando, otro puede estar siguiendo con la mirada, ¿no? Otro puede estar de repente levantando la mano para hacer una pregunta, otro podría estar asentando con la cabeza, ¿no? Entonces, muchas manifestaciones, ¿no? Que se entiende pues que nosotros podemos notar que están ellos interesados, ¿ya? Entonces dice, todos o casi todos, más del 90%. El docente, y dice, hay otro, ¿no? Con respecto al tercer aspecto, ahí está, el docente busca que los estudiantes comprendan o reflexionen sobre el sentido de lo que están aprendiendo y o valoren la importancia o utilidad, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tercer aspecto, ¿ya? Muy bien, vamos entonces con el nivel 3. Veamos la descripción general, dice, el docente involucra a la gran mayoría, fíjate la diferencia, la gran mayoría de los estudiantes en las actividades de aprendizaje propuestas, ¿no? Y si nos vamos a ver o analizar las descripciones específicas para los aspectos, notamos que solo tenemos para dos aspectos, ¿no? Tenemos para el primer aspecto y el segundo. Para el primer aspecto, el docente promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades de aprendizaje atractivas o desafiantes que captan su atención y ofreciéndoles múltiples oportunidades de participación. Fíjate, y está el conector I para el segundo aspecto, dice, la gran mayoría de los estudiantes, más del 75%, se muestran interesados en las actividades de aprendizaje propuestas, ¿no? Participan activamente, están atentos, concentrados, comprometidos, entusiasmados. Entonces, si analizamos la progresión del nivel 3 hacia el nivel 4, notamos que en el nivel 3 ya no se exige que se cumpla el tercer aspecto, ¿no es cierto? Ya no está el tercer aspecto y no hay un atributo del primer aspecto que es acerca del rol activo del docente. Entonces ya no se pide acá para un nivel 3. Ahí está la diferencia en la progresión del nivel 3 hacia el nivel 4, ¿no? ¿Qué es lo que se exige en el nivel 4, ¿no? Muy bien, entonces vamos a, ojo, y ustedes dirán, y Rocío, ¿y cómo se voy a tener que, por sacar los porcentajes de aquellos estudiantes que están? A ver, aquí es mejor en cuanto a la proporción de estudiantes, si bien nosotros tenemos que tener evidencia de estas muestras de interés de los estudiantes, es decir, los estudiantes, ¿qué hacen los estudiantes, no? Cuando el docente les propone, por ejemplo, les hace preguntas, el estudiante responde a las preguntas del docente, ¿no? Si les plantea un trabajo grupal, el estudiante conforma grupos para realizar la siguiente tarea, ¿no? Y ahí tenemos evidencia de que ellos están los estudiantes están escuchando atentamente lo que les dice el docente, ¿no? Entonces ahí son evidencias de que ellos están involucrados. Pero es mejor, para poder saber, para sacar bien la proporción, es mejor también anotar, más bien fijarse en aquellos estudiantes que han perdido el involucramiento, que presentan el bajo involucramiento y que esto es sostenido. Entonces anotarán ustedes, ¿no? Un estudiante, en el caso que ocurra así, que lo observen, ¿no? Un estudiante está jugando durante gran parte de la actividad, ¿no? Debajo de la carpeta, ¿no? Entonces, ahí tenemos una evidencia de un estudiante que está realizando una actividad diferente y que ha perdido el involucramiento, ¿no? Entonces, anotan esas evidencias y según eso, pues, sacan ahí, según la proporción de estudiantes, ¿no? Involucrados, ¿no? Frente a aquellos que no lo están, ¿cierto? Muy bien,
entonces, vamos con el nivel 2. El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades de aprendizaje propuestas, ¿no? A la mitad. Entonces, tenemos acá en las descripciones específicas, por ejemplo, del primer aspecto tenemos el docente ofrece algunas oportunidades para que los estudiantes participen. Fíjate la diferencia, ¿no? Ahí dice el docente ofrece algunas oportunidades, ¿no? Ya no ofrece múltiples oportunidades como sí lo exige el nivel 3 y el nivel 4, ¿no? Entonces acá solamente algunas oportunidades. Y al menos la mitad de los estudiantes, 50% o más, ¿no?, se muestran interesados en las actividades de aprendizaje propuestas, mientras que el resto está distraído, ¿no?, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento. Entonces, fíjense ahí, ¿no?, tenemos ahí que la proporción ha disminuido notablemente, ¿no?, y tenemos que más, ¿no?, al menos la mitad, ¿no?, la mitad del aula o más están interesados, ¿no? El resto no lo está. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia, la progresión de un nivel 2 a un nivel 3. En el nivel 3 hay múltiples oportunidades de participación, las actividades son, ¿no?, interesantes, desafiantes, y la gran mayoría de los estudiantes están interesados. ¿Ya? Bien. En el nivel 1 no alcanza la condición del nivel 2, ¿no? El docente no ofrece oportunidades de participación, ¿no? No ofrece oportunidades de participación. O, ahí está el conector, o también se puede dar que más de la mitad de los estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, el grupo de estudiantes escucha, ¿no?, pasivamente al docente o ejecuta con desgano las actividades que propone, ¿no? Las señales de aburrimiento son frecuentes, sin embargo, el docente continúa con la actividad sin modificar la dinámica, ¿no? No está siendo activo el docente, ¿no? Bien, el docente espontáneamente hace algunas preguntas, pero siempre responde el mismo estudiante, ¿no?, mientras los demás están distraídos o indiferentes, ¿no? Entonces la clásica es que el docente se fija, se concentra solo en uno y al resto los abandona por completo, ¿ya? Bien, entonces eso en cuanto a la rúbrica involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Voy a dar pase a Eric para que continúe con la siguiente rúbrica. Gracias. El segundo desempeño es sobre promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, ¿no? Esta segunda rúbrica vamos a analizarla, ¿no? Bien, revisémosla. Entonces, ¿qué es lo que valora este desempeño, ¿no? Esta rúbrica valora si es que el docente, a través de las actividades de aprendizaje, a través de las interacciones pedagógicas que estimulan, en este caso, las que él ha planteado, ¿no?, a los estudiantes, promueven estas habilidades de orden superior. Quiere decir, ¿no?, que si es que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios. No estamos hablando que inventen algo, sino que a partir de los conceptos que están trabajando, vayan formulando sus conceptos, ¿no?, vayan infiriendo lo que pueden ir construyendo como conocimiento, ¿no? Asimismo como la comprensión de ciertos principios, el establecimiento de que son relaciones conceptuales entre dos, digamos, informaciones, establece una relación diferente para que pueda formular algo diferente, ¿no?, algo propio a partir de lo que ha analizado, ¿no?, o el desarrollo de algunas estrategias. Es un único aspecto lo que se valora en este desempeño. El aspecto que se considera en esta rúbrica son casualmente esas actividades y las interacciones. Cuando hablamos de interacciones es un diálogo, ¿ya? Veamos, es un diálogo que ocurre, ¿no?, como vamos a ver más adelante, entre el docente y el estudiante, o entre ambas, la que genera, ¿no?, que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Cuando decimos que promueve efectivamente es que nos queda evidente de cómo existe esta construcción de ideas, esta construcción de conceptos, esta construcción de conocimiento que se va realizando, como dice ahí, a través de las actividades e interacciones que los ha planteado o generado el docente cuando desarrolla su actividad de aprendizaje. Veamos un poquito más. Entonces, como único aspecto ya sabemos que vienen a ser las actividades e interacciones que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. ¿Qué se valora acá? Se valora si el postulante, el docente, ¿no?, que a través de esas actividades que propone,
¿no? O de las interacciones pedagógicas que establece, promueve efectivamente al menos una de las siguientes habilidades de pensamiento superior, de orden superior. Y aquí es donde nos viene un poco el decir, ¿no? Y el que ustedes también puedan reflexionar, con esta actividad, ¿qué están aprendiendo los estudiantes? ¿No? ¿Hay una movilización de las habilidades de orden superior? Eso implica una reflexión, es ponerse a pensar, ¿qué es lo que percibo? Yo me acuerdo, ¿no? Cuando estaba en primaria, un buen tiempo atrás, me hacían, por ejemplo, ya copia de la escuela nueva, el librito de escuela nueva, copia de la página tal a la página tal, esa era la tarea. Entonces, uno dice, ¿qué estoy aprendiendo al copiar? Algo podría aprender, pero directamente, ¿qué? Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar, ¿no? Que a través de las actividades de aprendizaje que propone, o de las interacciones pedagógicas que establece, ¿qué se está promoviendo? En este caso, se dice que se promueve efectivamente al menos una de las siguientes habilidades del pensamiento de superior. Dice una, porque la rúbrica dice y o, porque pueden darse dos o tres a la vez, porque recordemos es como la persona, como el estudiante quien está haciendo, desarrollando la actividad, está haciendo uso de su razonamiento, uso de su creatividad, uso del pensamiento. ¿Cómo es que la actividad, si hablamos de pensamiento, le permite resolver algún problema planteado, un problema novedoso? Por ejemplo, podría ser novedoso a ver que, digamos, están leyendo un artículo, les plantea leer un artículo sobre la alimentación y el incremento de casos de obesidad. Es algo que está en tendencia ya en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo es la alimentación y el incremento de casos de obesidad? Bueno, ahí es donde, dependiendo del cómo va a conducir esta actividad, se va a poder establecer, ¿no? Si es que realmente está promoviendo efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Porque solo por leer no podemos decir todavía que está promoviendo, ¿cierto? ¿No? Entonces, si le permite resolver, por ejemplo, esa lectura, después de la lectura, les dice, bueno, ahora a partir de lo que han leído, identifiquen ustedes dentro de su dieta, ¿cuáles serían aquellas formas sobre las que podrían ustedes estar involucrándose en este proceso de una alimentación que los lleve, que los podría llevar, ¿no?, a un tipo de obesidad, ¿no?, a un desarrollar la obesidad? Entonces, es ahí que estamos diciendo. Le estamos diciendo de que repitan una respuesta, ¿cierto? No, estamos diciendo que pueden realizar alguna inferencia, que puedan analizar un poco más, ¿no?, lo que ellos están realizando a partir de la lectura, una comparación, y pueden inferir, ¿no? Pueden extraer sus propias conclusiones, pueden inclusive establecer relaciones lógicas a partir, y pueden inclusive, si ya me salto un poquito más allá al tercero, el que a partir de esa información pueden decir, no, mi dieta está bien porque consumo esto. Sin embargo, hay otras formas, ¿no?, que podríamos dejar de consumir o consumir otro tipo de alimentos. ¿Y por qué? ¿No? Otros dirían, bueno, la persona, dentro de su integridad, también no deja de ser persona por ser obeso. ¿Por qué tenemos que pensar de esa manera? Fíjense que ya vendría una contraposición de ideas y cada quien con su razonamiento, cada quien con su postura, cada quien con su argumentación. Entonces se establece ahí un diálogo que digamos que podríamos estar a través de cómo conduce, qué plantea el docente con las actividades e interacciones, que se pueda desarrollar este pensamiento crítico, que es la capacidad de tomar una postura fundada sobre la base de un análisis previo respecto a algún tema, concepto, situación, problema, idea. Caso de la creatividad, alguno dice, sí, que dibujo libre, lo que más te gustó, es una expresión artística, pero ¿cómo estamos diciendo que están formulando una nueva construcción de ideas? La construcción de ideas o conceptos es a partir de soluciones creativas, soluciones originales, propias ante un problema planteado. Digamos, a ver, acá puede ser, que estén leyendo una narración de una novela, chicos de secundaria, de un cuento que aplica también o novela para primaria, o generalmente son cuentos para inicial. Al final, ahí hay personajes, hay contextos, ¿no? Y que se le diga, bueno, tenemos varios personajes, ya, ¿y qué opinas del personaje? ¿Cómo se llama? Empiezo a hacer preguntas y le planteo la actividad. Ahora que ya conocen los personajes, ahora que ya sabemos cómo es que se desenvuelve todo este escenario, digan ustedes, ¿cómo podría ser
la actuación de tal personaje si es que fuese de esta manera. Identifíquenlo, caracterícenlo. Ahí hay un proceso, no hay una respuesta única, es una respuesta que tiene muchas variantes. En el caso, digamos, mucho más concretos, a ver, ¿cómo acabaría si tú te decidieras sobre el final del cuento, cómo podría ser otro final? También existe otra forma de plantearlas. Si hablamos en un proceso de indagación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay una situación problemática sobre la acumulación de basura. ¿Cuáles serían tus estrategias para poder mitigarlas? Y aquí encuentran no solamente lo que es razonamiento, creatividad, sino hay un traslape de estas habilidades de orden superior. O sea, depende de cómo le plantees la actividad. No es lo mismo, como vuelvo a repetir, hacer actividades de recojo de información, que sí son interesantes. Un artículo, yo leo el artículo y digo, ya, a ver, ¿qué país fue? Bien, ya. ¿Cuántos fueron los valores? Ya, ¿qué más se dice sobre esa causa? Bien, y toda esta información está en el texto. Ahora, ¿qué hago con esa información? Viene la conducción de la actividad. Bueno, ustedes que han visto las causas, ¿ya? ¿Cuáles serían aquellas formas que se podrían trabajar esas causas y hacer que cambie lo que se ha dicho? ¿Cuáles serían esas formas de poder intervenir en esa causa, en ese desarrollo para que podamos solucionarlo? Entonces vemos ahí de que ya estamos empezando a trabajar con las ideas, a trabajarlas con ellas. Entonces la conducción efectiva va por ahí, ¿no? Va por ahí. No estamos diciendo que quiere decir una suerte con un solo planteamiento de la actividad, una suerte tal cual, ya se hizo el razonamiento, no, es la forma en cómo lo estoy conduciendo. Por eso que estamos definiendo ahí cuáles son las habilidades de orden superior. Por tanto, ¿no? Lo valorado con este aspecto se evidencia cuando el docente, ¿no? Cuando el docente conduce efectivamente estas actividades, ¿no? Es decir, que en la forma en cómo ha planteado las actividades y cómo la estaba orientando, si voy al ejemplo de la lectura, empecé reconociendo lo que se ha comprendido, de ahí continué con una elaboración de estrategias y de ahí podría continuar, dependiendo de la actividad del docente, en que pueda comparar las estrategias de sus compañeros y así puedan discutirlas, confrontarlas, hacer una argumentación. Entonces, se conduce de manera efectiva cuando a través de esa actividad desarrollan sus propias ideas o profundizan en ellas. ¿Cuántas veces ustedes que han tenido unas sesiones, los estudiantes han planteado sus ideas y han tenido la oportunidad de desarrollarlas? Eso es lo que no, digamos, cuando aprovechamos las ideas y la construimos en la solución de una situación problemática, estamos aprovechando, ¿no? Estamos aprovechando estas habilidades de orden superior, estamos promoviéndolas, ¿no? Cuando argumentan sus puntos de vista, no solamente se basan en repetir un dato, sino en generar argumentos sustentados con razones, tal vez con artículos, con lecturas, con algunas fuentes, tal vez a partir de la experiencia realizada, fundamentan, ¿no? Lo que ha ocurrido. Una persona, un estudiante, un niño que ha realizado un proceso de indagación, digamos, ¿no? Ahí en ese proceso de indagación está usando sus propias conclusiones, ¿cierto? El desarrollar múltiples formas de llegar a una respuesta. Nos dicen, por ejemplo, que bueno, ahora que ya hemos participado y hemos tenido tantos resultados, ¿qué les parece si lo organizamos en unas tablas? A ver, ¿qué tablas podríamos formarlo? Cada grupo decida, conversen, ¿cómo los organizamos? Y resolver problemas novedosos, cuando se plantean, ahora en las sedas hay situaciones problemáticas, son diferentes, ¿no? Son diferentes. Hemos tenido un fenómeno, en este caso, el ciclón Yaku, que ha pasado por toda la costa, bueno, hasta parte de la costa, ¿no? Central, y ha tenido efectos en algunos climas, ¿no? A nivel del norte, las lluvias torrenciales que están ocurriendo en toda la región de la sierra, el cambio climático que estamos viendo, pueden ser, a partir de ellos, plantear unas situaciones que afectan regionalmente o localmente y plantearles algún tipo de actividad. El desarrollo de un producto original, no hay una respuesta. Cuando dicen ya, hagan todos, he visto una sesión, por ejemplo, que decían, bueno, vamos a desarrollar un organizador visual, ¿ya? Sobre cuáles serían aquellos factores que influyen en que, digamos, una construcción de un modelo tenga mayor éxito. Bien, vamos a hacerlo. No, ya, pero tienen que copiar esta información acá.
Entonces, cuando ya le dice copiar la información acá, no están haciendo un producto original, sino le estamos diciendo de que no realicen esos procesos de prueba, esos procesos de formular conjeturas, de formular hipótesis, el que puedan hacer sus inferencias, el que puedan hacer esa extracción o conclusión que hacen que ellos mismos puedan postular a partir de las ideas que se han ido generando por la actividad de aprendizaje. Ahora, también decimos que se valora, ¿no?, en este aspecto, se evidencia cuando el docente, en ese diálogo que establece, en esas interacciones que establece, que son interacciones pedagógicas efectivas, hay un intercambio constante y sostenido entre el estudiante y el docente, o entre ellos, ¿no?, cuando los ha planteado. Ese diálogo constante y sostenido tiene una finalidad pedagógica. Entonces, consiste en el establecimiento de unas preguntas, repreguntas y repreguntas, ¿no? Cuando se dice que es de manera continua, algunos lo interpretan como que es ya, ¿por qué se hizo? ¿Y qué más hizo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo otro? Y que es como una exposición tipo poesía de seguir lo que dice, pero no se trabaja por las ideas. ¿Qué es cuando se trabaja con las ideas? Cuando vemos que hemos planteado la pregunta, ¿no? Esperamos la pregunta, ¿no? Y el docente toma la respuesta del estudiante para seguir construyendo la idea. Y sobre ello le retoma la pregunta para seguir construyendo la idea. Digamos, por ejemplo, a ver, ya, ¿por qué en el caso de los personajes? ¿No? ¿Por qué elegiste ese personaje? Bueno, me pareció que era bueno en el cuento, por decir inicial. Bueno, me pareció que era importante porque era quien decía que deberían ser estas estrategias. Digamos que puede ser primaria, incluso secundaria. Un ejemplo variado. Pero lo mismo sobre una actividad. Ah, ya, bueno. ¿Y por qué te pareció bueno? ¿Qué actitudes hizo? Ah, porque en esta parte él hizo esto y lo otro y yo considero que es parte. Puede ser una forma de sustentar. Y sigo trabajando. ¿Y te parecería adecuado si es que solamente realizara esto? ¿Y qué pasaría si no hiciera esto, sino esto, aquello? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy planteando un diálogo, una interacción a partir de las respuestas que me brinda el estudiante. Estoy haciendo, como docente, estoy haciendo que el estudiante vaya elaborando sus ideas, vaya estableciendo tal vez conjeturas, vaya estableciendo tal vez alguna estrategia, alguna conclusión, pero estoy, ¿qué cosa haciendo? Trabajando sus ideas. ¿Cómo sé que estoy trabajando sus ideas? Porque estoy retomando lo que dice, ¿no? Entonces, la conducción efectiva de las actividades de aprendizaje, el establecimiento de interacciones pedagógicas efectivas es cuando ocurre en el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Si sucediera por ahí alguna pregunta, alguna situación que de repente no esté vinculada con lo que se le hace, pero que el docente también las aprovecha como diálogo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si estamos hablando del cuento, decir, un estudiante empieza a comentar en el diálogo, pero yo vi en el noticiero que tal persona, cuando hizo esto, tuvo muchas críticas. ¿Y a qué se refieren las críticas? Como docente le pregunto. Lo que pasa es que sucedió esto. ¿Estás de acuerdo en eso? No, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Y por qué estarías de acuerdo? Y estoy estableciendo una interacción pedagógica, estoy aprovechando con una finalidad pedagógica, tal vez porque estoy rescatando alguna idea, porque me interesa, ¿no?, como docente, que vaya argumentando, formulando. Ah, bueno, a eso se refiere también las interacciones pedagógicas efectivas, ¿no? Este es digamos, uno de los aspectos un poquito que nos cuesta diferenciarlo porque usualmente dicen, le hizo la pregunta que pide razones, inferencial. Esa es solamente la pregunta. Es dar la evidencia de que verdaderamente el docente está realizando, ¿no?, esta promoción efectiva de razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Algunas sesiones, como digo, son para resolver problemas, para responder preguntas que ya están allí colocadas en la pizarra o en el papel. Eso no es una promoción. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué actuó de tal manera en este proceso de independización tal personaje? Ya, ¿dónde está la respuesta? Ahí está, y copio lo que está en la respuesta. Pero no hay una suerte de decir de cómo a través de un argumento voy construyendo esas ideas que me permitan juzgar esa actuación. No existe. Si no existe un
una repetición de la información que está ahí colocada en el material que el docente haya utilizado en la propuesta. Bien, esperemos que esté claro esa parte. Vamos a continuar ahora revisando un registro de evidencia, ¿no? Aquí vemos con 2 guiones 2 registros de evidencia, ¿no? Que para esta rúbrica promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Dice acá, la docente junta un haba y una oca. La haba, ¿no? Pequeña, y la oca, como vemos que es un tubérculo un poco larguito, ¿no? Más largo que el oyuco, no son larguitos, para los que no conocen la oca. Ya. Les pregunta, ¿son iguales? No, dicen. Esta es larguita y gordita, y la otra larguita y planita. ¿Pueden agrupar habas y arvejas? Es otro, ¿no? Sí, responde el grupo. La docente dice, ¿por qué? Porque tienen el mismo color. La docente dice, ¿y tienen el mismo tamaño? No. ¿Cuál es la diferencia? Un niño dice, uno es largo y el otro es corto. Largo la oca y corto la arvejita. La docente dice, pero son del mismo color. Entonces, aquí la orientación está para la identificación de características. ¿Vemos alguna construcción de ideas? ¿Hay una construcción de ideas ahí? Está tomando la identificación visible, ¿no? Visible y concreta. Pero no hay una construcción de ideas. Vamos a la siguiente evidencia. De la misma docente en el mismo espacio, con los mismos estudiantes. Y dice, en otra actividad también plantea, dice, la docente les pide a los niños que libremente se agrupen y que elijan cómo hacerlo. Libremente. Pero no les da un patrón. Arriba les enseñó que dice que sí, color. Ellos dicen, los de chompa azul, cabello corto o zapatos negros, y se agrupan según sus propuestas. Esa fue la forma, ¿no? La docente pregunta, ¿cómo se agruparon? Los niños mencionan por la ropa que tenemos, chompa, zapato. Ah, ya. Y por nuestras características, dicen otros, niños con niñas, cabello corto. La docente les pregunta, sigue trabajando, dice, ¿cómo lo realizaron? ¿Cuántos grupos hicieron? Los niños responden, nos juntamos los que teníamos el mismo color de ropa, chompa o zapato. Hicimos 2 grupos y 3 grupos. Los niños explican a la docente las agrupaciones que hicieron. Al explicar, ¿qué haciendo ellos? Están recurriendo a sustentos que por qué establecieron estas categorías de agrupación. Que es diferente a solamente identificar quiénes tienen cabello corto, quiénes tienen chompa, quiénes tienen zapato, ¿no? Es diferente, tal cual como ocurrió en la primera. Abajo ya está profundizando un poco más sus ideas, tanto así que los niños explican a la docente las agrupaciones que hicieron. Vemos qué ocurrió en una misma sesión, esta evidencia. Ahora, veamos la rúbrica y conforme veamos la rúbrica, ya tenemos más o menos una conclusión de lo que hemos registrado. Este es un registro de una evidencia. Nos toca ahora calificar. Como en la anterior, aquí ya hemos registrado la evidencia que ocurrió en la sesión, ahora vamos a calificar. Y para calificar usamos la rúbrica. ¿Me voy a acordar de lo que sucedió con la rúbrica de involucramiento? No. Aquí me voy a dedicar solamente a esta rúbrica, promueve el razonamiento de la creatividad y el pensamiento crítico. Y solamente lo que ocurrió y está anotado en mi registro de evidencias, en mi toma de notas, en mi toma de apuntes. No voy a dejarme influenciar sobre lo bien o mal que estuvo en su desempeño de otras rúbricas, sino solamente en esta rúbrica. Para ello tengo que analizar, ¿no?, las descripciones que hay en cada nivel, desde el nivel 4 hasta el nivel 1, ¿no? Y ahí tengo que hacer la lectura de los niveles. Vamos a leer el nivel 4. Dice, el docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. Vean, dice, va a promover de manera efectiva el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. O sea, desde que empezó ha ido formulando actividades para que se promueva durante toda la sesión en su conjunto. Entonces la descripción más específica que dice, el docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes durante su sesión, durante la sesión en su conjunto, ya sea a través de las actividades que propone, de sus interacciones directas con ellos o las que fomenta entre ellos. Si hay actividades o interacciones pedagógicas que no promueven esto de manera directa, son preparatorias para otras que sí lo logran, como hice un ejemplo, ¿se acuerdan? Que a partir de la lectura, que es una preparatoria, tuve que leer, identificar algunos datos y después plantearle otra actividad, ¿no? Estoy haciendo que la actividad vaya promoviendo de manera efectiva durante un tiempo prolongado. ¿Qué más dice? Dice, para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico, deben observarse actividades
deben observarse también interacciones o interacciones. Cuando recordemos, cuando dice o, se pueden ser lo uno o lo otro, o también ambas, ¿no? De ser actividades e interacciones entre docente y estudiantes, o entre estos, ¿no? Recuerden, en las que hay una elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas. Esto ocurre cuando los estudiantes tienen que identificar o explicar sus formas de pensar o sus acciones, comparar o contrastar ideas, argumentar una postura, tomar decisiones, resolver problemas novedosos, desarrollar un producto original, hacer predicciones, conjeturas, hipótesis, apropiarse de manera personal u original de conocimientos, entre otros, como habíamos visto, y estas características las encontramos cuando definimos lo que es razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. En cambio, en nivel 3, ¿qué nos dice? Dice, el docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, al menos en una ocasión. ¿En qué se diferencia del 4? En que en el 4 dice, durante la sesión en su conjunto, entre los 45 y 60 minutos en conjuntos de productos. En cambio, en nivel 3 dice que al menos en una ocasión se promovió efectivamente. Entonces, repitiendo el concepto, el docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Los estudiantes, al menos en una ocasión, ya sea a través de las actividades que propone, de sus interacciones directas con ellos o las que fomente entre ellos. Para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico, deben observarse actividades o interacciones entre docentes y estudiantes, o entre estos, en las que hay una elaboración, o sea, vienen ya las descripciones de las ideas, ¿no? Una elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas. Esto ocurre cuando los estudiantes tienen que identificar o explicar sus formas de pensar o sus acciones, comparar o contrastar ideas, argumentar una postura, tomar decisiones, resolver problemas novedosos, desarrollar un producto original, hacer predicciones, conjeturas, hipótesis, apropiarse de manera, digamos, personal o original del conocimiento, entre otros, cuando usa argumentos de otras fuentes, ¿no? ¿Sí? Entonces ya nos vamos dando una idea de la descripción anterior que hemos visto, ¿sí? De las evidencias, dónde estaría ubicado el docente. Vamos al nivel 2. ¿Qué nos dice el nivel 2? Recordemos, nivel 4 nos dice durante la sesión en su conjunto hizo esta promoción de manera efectiva. En el nivel 3 nos dice que al menos en una ocasión. Pero el nivel 2, ¿qué nos dice? El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico, al menos en una ocasión, pero no lo logra. No lo logra. Se intenta. Bueno, los intentos se pueden reconocer cuando no empieza a trabajar con las ideas. Dice, el docente intenta promover el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico de los estudiantes, al menos en una ocasión, ya sea a través de las actividades que propone de sus interacciones directas con ellos o las que fomenta entre ellos. Sin embargo, no logra este objetivo, debido a que conduce dichas actividades o interacciones de manera superficial o insuficiente. Les plantea la pregunta, ¿no? Digamos, con esta lectura, planteen ustedes cuáles serían las causas. Los estudiantes le dicen y ella no indaga un poco más. El docente no indaga más, sino los escucha y después dice, bien, ahora que ustedes ya han encontrado la razón de las causas, copien este esquema, ¿ya? Y donde dice cuál es la causa, con la forma en cómo intervenir las causas. No aprovechó las ideas, la condujo de manera muy superficial, las escuchó, pero no las trabajó, no las retomó, ¿no? Sino más bien planteó la solución ella. A pesar, dice, seguimos la descripción, a pesar de que la actividad propuesta por el docente permite en un primer momento que los estudiantes ofrezcan respuestas novedosas, originales o no memorísticas, original, la interacción pedagógica posterior es limitada o superficial, de modo que no se llega a aprovechar el potencial de la actividad para estimular el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Esto ocurre cuando, dice ahí, por ejemplo, el docente hace una pregunta inferencial que algunos estudiantes responden, pero no se profundiza o analizan sus respuestas. O si surgen respuestas divergentes o inesperadas, algo que digamos que no estaba dentro de la pauta, podríamos decir, del docente, el docente las escucha, pero no las explora. O el docente valida solo las intervenciones que se ajustan a lo que espera, digamos, lo que está dentro de su sesión, ¿no? La respuesta correcta, o entre otras actitudes. Sin embargo, el nivel 1, ya digamos el nivel más bajo de este desempeño, que no llega, dice, no alcanza las condiciones de nivel 2, ¿no? O sea, que no hay un intento, el docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo. Es decir, están enfocadas en hacer que los estudiantes aprendan de forma reproductiva, memorística, datos o definiciones, ¿no? Digamos, que practiquen ejercicios tipo problemas tipo, resuelven multiplicaciones
de una batería, ¿no? Técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, lo que les decía del maestro que me da tareas, ¿no? De la pizarra u otros recursos presentes en el aula. Si el docente plantea preguntas, estas son por lo general retóricas, se realizan sin esperar una respuesta del estudiante o solo buscan que el estudiante afirme o niegue algo. ¿Te gustó la actividad? ¿Estás de acuerdo? ¿No? Hay preguntas así, ¿no? O ofrezca un dato puntual. ¿Cuáles son las cantidades? ¿Quién les dijo? O evoca información ya brindada. ¿Cómo se llama el título? ¿Cuál es la causa que le hemos definido? Sin estimular el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Ahí está en el nivel 1 de su docente. Entonces, con esta definición o esta descripción que hemos hecho cada uno de los niveles, y a partir de esta evidencia, podríamos decir que en la segunda evidencia existe un tratamiento de ideas. Al final han tenido que sustentarla, porque dicen los estudiantes, explican al docente las agrupaciones que hicieron. O sea, le dan sustento de cómo realizar las aplicaciones y por qué. No ha sido de manera sostenida. Estaría dentro del nivel 3. Bien, creo que Rocío, con esta actividad hemos culminado. ¿Sí? Vamos a pasar al bloque de preguntas, donde nos dice, se envió la carta a los postulantes a los correos electrónicos que figuran en la hoja de trabajo del aplicativo. Sin embargo, no han confirmado la recepción. Se realizó la llamada telefónica y mensaje de texto para que revisen el correo, pero no existe respuesta. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, es importante, ¿no?, contar con la evidencia de haber hecho el envío, y es importante también tener la evidencia de que la convocatoria haya sido recibida, ¿no? Se sugiere que ustedes revisen casualmente los datos de contacto, pueden algunas veces variar, ¿no? En todo caso, consultar a la línea de atención para dar una indicación más precisa de acuerdo a la situación específica. Bien. Le tenemos aquí otra pregunta que viene de una docente de aula, también de la UGEL Tacna, donde nos dicen, solo puede durar de 45 a 60 minutos la sesión del docente que será evaluado. Sí, de acuerdo a norma técnica, ¿no?, la actividad de obtención aproximada de la observación va a ser entre 45 y 60 minutos para las modalidades EBR y EVA, ¿no? En el caso de EVE tiene otro tratamiento porque sabemos que es otro contexto y puede durar un poco más la observación, y aquí, como el caso de EVE, ya tiene que ser coordinado con el comité de evaluación, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos otras preguntas más. Sí, hay varios. Dice, ya hemos respondido cuáles son los pasos para la calificación del instrumento, ¿no? Sabemos que es el ordenamiento de las evidencias de manera individual por cada integrante del comité de evaluación, y que ellos, después de haber hecho una calificación individual, se reúnen ya a nivel de comité y establecen de manera consensuada la calificación, ¿no?, del postulante con las evidencias que han sido observadas durante el desempeño en la facilitación de esta actividad de observación de la facilitación. Nos hablan también, dice, ¿cuándo llegarán los formatos de aplicación? ¿No, Rocío? Acá nos dice la UGEL Cuito, ¿no? Cuito. Así es. ¿No? Y nos dicen, ¿cuándo llegarán los formatos de aplicación a la SUGEL para poder distribuirlas a los comités de evaluación? Bueno, como hemos hecho la demostración, los formatos de aplicación de instrumentos están disponibles en la página de evaluación docente, donde encontrarán información sobre el presente concurso. Y ahí mismo ustedes podrán descargar estos formatos. ¿Bien? Sí, vemos algunas preguntas más, a ver. Sí, cómo no, Eric. Gracias. Bien, tenemos otra pregunta que viene directamente desde Tacna. Percy nos pregunta lo siguiente: el Ministerio de Educación enviará los manuales de este concurso, ¿no? A ver, entonces, Percy, el Ministerio ha publicado en su página web, ¿no? En la página, ya saben ustedes que es la página de evaluación docente, el instructivo para el comité de evaluación, que es la última versión, la actualizada, ¿no? Y también ahí van a encontrar no solo el instructivo, sino también todos los formatos de los instrumentos, ¿no? Y todos podemos tener acceso a esta información a través de la web, ¿ya? Bien, tenemos entonces otra pregunta de Chiclayo. Agustina nos pregunta, ¿es recomendable empezar con la observación de las actividades de aprendizaje? A ver, en el cronograma del concurso se precisan las fechas de inicio y fin para la aplicación de instrumentos de la etapa descentralizada del concurso. En tal sentido, el comité de evaluación
en la sesión de instalación ha tenido que planificar las actividades a su cargo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El contacto y la convocatoria a los postulantes, ¿no? Aplicación de los instrumentos, que son una de las funciones que está contemplado en el documento normativo, ¿no? Ahí está la aplicación de los instrumentos y los procedimientos a su cargo, ingreso de resultados en el aplicativo, atención y resolución de reclamos, emisión de actas y elaboración, presentación de actas, informe final también, ¿no? Entonces, todo esto, estas actividades que ustedes tienen que realizar, han realizado ustedes su planificación, ¿no? Realizan su cronograma interno en función o sobre la base del cronograma del concurso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes se organizan, planifican en función también a su disponibilidad, ¿no? A sus tiempos, ¿no? Que ustedes tienen, porque ustedes realizan otras actividades también. Entonces es por eso que es importante que ustedes programen, ¿no? Sus actividades. Bien, entonces siempre recuerden considerar pues los plazos establecidos en el cronograma, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Sobre la base de ello, ustedes se organizan, ¿no? Y planifican sus actividades. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? A ver, tenemos una pregunta de Cajamarca. Dice, el cronograma de convocatoria y desarrollo de las clases por los participantes tiene fecha de inicio a nivel nacional o cada equipo evaluador determina, ¿no? Más o menos ya hemos estado respondiendo, ¿no? El cronograma del concurso, ahí en el cronograma que ha sido publicado, ¿no? Y está también en la página de evaluación docente, en la pestaña de normatividad. Entonces, en este cronograma del concurso se precisan las fechas tanto de inicio y fin para la aplicación de instrumentos de la etapa descentralizada del concurso. En tal sentido, ¿no? Ustedes como comité de evaluación en la sesión de instalación, ¿no? También, ¿no? Han tenido que planificar las actividades a su cargo. Hemos ya mencionado cuáles son estas actividades en relación a sus funciones, las funciones que están determinadas en el documento normativo que ustedes son responsables, ¿no? En función a ese cronograma, ustedes se organizan, planifican e incluso realizan su programación, ¿no? De actividades internas, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Sí, Eric? Sí, seguimos con estas consultas. Tenemos algunas ya han sido resueltas, que están referidas a lo que es la aplicación, ¿no? Lo que sí están planteando algunas preguntas, por ejemplo, si es que dice, ¿quedará la sesión grabada para tener acceso ante cualquier duda? No, recordemos que la norma técnica no está contemplado como procedimiento la grabación de la sesión. Ahora, en cuanto a la convocatoria, nos están preguntando desde la UGEL Jauja, Guari, Ancash, nos están preguntando datos sobre la convocatoria, ¿no? Nos están diciendo de que si el comité de evaluación debe informar al postulante el nivel de avance de los estudiantes, qué información de manera precisa se puede alcanzar al docente. Y también nos dice, en otra pregunta, también el UGEL Guari, Ancash, nos dice en cuanto que los postulantes ya no van a elegir sus temas ni grado, en ese caso, ¿cómo va a desarrollar ese aspecto? Por favor, tengan en cuenta el documento normativo. Tengan en cuenta, como nosotros también tenemos en cuenta, el instructivo para el comité de evaluación. Si ustedes van a la página 21 del instructivo para el comité de evaluación, ahí nos indica claramente qué es lo que debe incluir la información de la convocatoria. La información de la convocatoria, como ya lo habíamos mencionado, tiene que incluir las características del grupo sobre el cual se va a aplicar esta guía de observación, esta observación de la rúbrica, esta rúbrica de observación de las actividades de aprendizaje, ¿no? En esta rúbrica se va a aplicar sobre un estudiante. Entonces, en ese grupo, la información le tenemos que brindar al postulante. Debe estar el grado, ¿no? O el nivel, el grupo etario, la edad, no características generales del grupo etario, como me están diciendo, sino tiene que decirse las características de ese grupo y el nivel de avance curricular de ese grupo, ¿no? ¿Quién le va a dar esa información? Lo va a dar el docente, que es responsable de ese grupo, ¿no? Dentro de estas modalidades de lo que es EBR y EVA, que también tiene que incluir no solamente la fecha, la hora y el lugar, ¿no? No solamente tiene que incluir, como dice acá, tiene que incluir la edad, grado, ciclo, el nivel y la modalidad.
las características de los estudiantes de ese grupo que va a ser observado, los materiales y recursos con que se cuenta también para la facilitación de esta actividad de aprendizaje. Bien, tenemos otra pregunta más para la rúbrica. ¿Podemos ir a la rúbrica ya? Sí, a ver. Sí, a ver, acá tenemos una pregunta de Cusco a Paita, ¿no? Tenemos a Freddy de la UGEL Paita. Bien, acá la consulta es la siguiente. Antes se registraba el porcentaje de estudiantes involucrados. Ahora ya no se toma en cuenta. A ver, Freddy. En el aspecto, entonces esto tiene que ver con el segundo aspecto de la rúbrica 1, ¿no? Que involucra activamente a los estudiantes. A ver, en este aspecto 1, que es la proporción de estudiantes involucrados en la sesión, se evalúa en qué medida el grupo de estudiantes se encuentra interesado durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, mediante la observación de las conductas que evidencian su involucramiento, ¿no? Entonces, para ubicarse en el nivel 4 de esta rúbrica, se exige que todos o casi todos los estudiantes, más del 90%, ¿no? se muestren estos signos de interés, ¿no? Entonces, mientras que para el nivel 3 se requiere que la gran mayoría, más del 65%, lo haga, ¿no? También para ubicarse en un nivel 2, al menos la mitad de los estudiantes, 50% o más, deben mostrarse interesados, ¿no? Fíjense, entonces, fíjate cómo está la proporción de estudiantes, ¿no? Va a ir progresando desde más bajo, ¿no? hasta el más alto, ¿no? Fíjense, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Y en un nivel 1, que es el nivel deficiente, tiene serias dificultades el docente para involucrar activamente a sus estudiantes, ¿no? En el mejor de los casos, lo logra con un grupo minoritario, ¿no? En sus sesiones predominan los signos de aburrimiento, distracción, desgano. Entonces, es más del 50% de los estudiantes, ¿no? Están, pues, han perdido el interés, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes la proporción, ¿no? De cómo va a ir progresando en cada nivel de logro esta proporción de estudiantes involucrados, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que evidenciar? Ya hemos visto que hay que colocar evidencias de que los estudiantes están mostrando este interés, ¿no? Hay varias manifestaciones de que los estudiantes están interesados, entonces ustedes registran, pero también hay que registrar, ¿no? Para que ustedes puedan sacar esta proporción, para que puedan calificar mejor, hay que registrar aquellos estudiantes que tienen bajo involucramiento o han perdido el interés, ¿no es cierto? Y tiene que ser bien evidente, ¿no? Sostenido, hemos dicho, para ser considerado como bajo involucramiento, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Sí, Eric. A ver, vamos a ver otras preguntas más dentro de lo que es involucramiento, que ya has respondido. Hemos tenido varias preguntas que se refieren a la proporción, ¿no? Tenemos varias preguntas. Ernesto Eugelmo también preguntó sobre la proporción. También Teresa del Ogel Tacna, ¿no? Nos está diciendo sobre que es docente nombrada. En el caso de esta rúbrica, ¿cómo sería la calificación si es que dentro del grupo de observación de estudiantes existe, dice, posee uno o dos estudiantes inclusivos y es el área de educación física, ¿no? Donde la docente, digamos, va a dar indicaciones más precisas de dichos estudiantes, mientras que los demás pueden perder la atención, hay un trato distinto ante ellos. Bueno, recordemos que lo que se valora fundamentalmente es la acción del docente que realiza, ¿no? Cómo el docente plantea, en este caso, las actividades, las acciones del docente para involucrarlas, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, recordemos que hay una llamada en la cual, si es que hablamos de proporción, ¿no? Dice, en el caso de la rúbrica de involucramientos, las aulas en las que se encuentran estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, el porcentaje de estudiantes involucrados que se exige para cada nivel de logro disminuye un 10%, de este modo que pueda alcanzar el nivel 4, al menos con el 80% de estudiantes deben mostrarse interesados y o participar activamente en la sesión. Asimismo, para alcanzar los niveles 3 y 2 se requiere que el porcentaje de estudiantes involucrados sea al menos 65 y 40% respectivamente. Si el docente realiza acciones para el involucramiento, se valora, ¿no?, ello, no si dicha acción resultó o no el estudiante, porque puede bostezar seguido
porque no tomó desayuno. Exactamente, ¿no? La rúbrica de involucramiento valora si el docente realiza acciones. Ahora, no es que vaya a bostezar 1 o 2, no, el estudiante puede bostezar, puede sentirse, digamos, un poco cansado, o puede estar afectado también por alguna situación que es muy evidente que se ha sentido mal. En este caso, lo que se está valorando es que si el docente realiza acciones para involucrar a los estudiantes porque estos pierden el interés por las actividades o no participan espontáneamente. Por ejemplo, se identifica estas señales de aburrimiento, que es diferente a las señales de aburrimiento, ¿no? O de distracción en algunos casos, que es muy diferente a notar un poco de cansancio, que es diferente, puede estar con fiebre, tener una mala noche, que es muy diferente, ¿no? Que esas actitudes ya puede que implican una baja participación en estos estudiantes distraídos o que solo 2 o 3 estudiantes intervienen. Dirige preguntas hacia ellos, promueve que los estudiantes que no hayan participado o no lo hagan o modifica inclusive las actividades para que puedan captar la atención y en este caso el docente podría alcanzar el nivel 4 cuando hace esas acciones para involucrarlos, ¿no? Vamos a la rúbrica 2, Rocío, aquí en la rúbrica 2, hay preguntas también. Dice, acá hay una pregunta, más que todo, que dice, ¿cómo podemos promover? Bueno, ya es una pregunta de qué haríamos, ¿no? Para promover. Acá lo que recuerden, lo que estamos nosotros con este instrumento es reconociendo, valorando las conductas del docente en esta facilitación, ¿cierto? De las actividades de aprendizaje. Entonces debemos recordar que el docente promueve el desarrollo de habilidades de orden superior en los estudiantes a través de ¿qué? A través de las actividades de aprendizaje que propone y la conducción efectiva que realiza o a través de las interacciones pedagógicas efectivas, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que analizarlas si es que están promoviendo estas habilidades de orden superior. Bien. Otra pregunta más, Rocío, ¿podemos contestarla? Sí, Eric. Sí, estaba las preguntas, hay otra que está relacionada a la anterior, ¿no? Acerca de cómo, qué preguntas deben de abordar, ¿no? O qué preguntas debe realizar el docente, entiendo acá, para promover el razonamiento en inicial, ¿no? A ver, recuerden que el docente, como bien lo ha dicho Eric, promueve alguna de las habilidades del pensamiento a través de actividades, ¿no? O a través de interacciones pedagógicas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tendríamos que ver, ¿y qué preguntas? Pues habría que ver, por ejemplo, con la actividad, ¿no? Si la actividad es con potencial, ¿qué le pide el docente a estos niños, ¿no? A estos estudiantes, ¿no? En cualquier nivel, no solamente inicial, porque esta rúbrica se valora para todos los niveles, ¿no es cierto? Se puede valorar, ¿no? Entonces, ¿qué le pide el estudiante que hagan sus estudiantes? A través de esa actividad, ¿qué le está proponiendo? Esa actividad tiene potencial para justamente desarrollar alguna de estas habilidades. ¿Cómo la está conduciendo la docente? ¿Qué tipo de preguntas realiza? De repente son preguntas que son preguntas con carácter crítico, abiertas, ¿no? Reflexivas, que le va a permitir al estudiante profundizar en sus ideas, que son preguntas, pues, en las cuales criteriales, ¿no? Entonces, no se trata de formular una única pregunta, ¿no? Podemos realizar una pregunta y después una repregunta y en función a la respuesta del estudiante podemos volver a hacer otra pregunta, ¿no? Entonces, lo que se valora son estas interacciones pedagógicas conducidas en forma efectiva, ¿no? Y que generan que se trata de buscar que se profundicen las ideas de sus estudiantes. Gracias. Sí, Eric.